Vamos a continuar con la segunda ley de Kirchhoff. ¿Listo? Le vamos a dar continuidad a la primera parte. La segunda ley de Kirchhoff, ¿te acordás que te dije que la suma algebraica de las caídas de tensión a lo largo de una malla, a lo largo de un circuito cerrado, era igual a cero? Si vos sumando tensiones tiene que dar cero, algunas tensiones tienen que sumar y otras restar, si no, nunca daría cero. Ahora, para poder plantear la segunda ley de Kirchhoff, por ejemplo, en este circuito, necesitas recordar lo siguiente. Te lo recuerdo, lo viste recién, pero por si acaso. Tenemos que ponerle signo a las resistencias. Polaridad. Vos sabés que las resistencias no tienen polaridad. Vos la podés conectar como vos quieras. No es como una pila que tiene polaridad que si la pones al revés no te anda con terremoto. No, acá no, da lo mismo como la conectes. Mientras que vaya en el lugar donde tiene que ir, está todo bien. Yo esta resistencia la puedo poner así, la puedo poner al revés y va a ser lo mismo, va a funcionar igual el circuito. Ahora mirá, por donde ingresa la corriente se pone un más y por donde sale un menos. ¿Listo? Por donde ingresa la corriente un más, por donde sale un menos. ¿Ves? En esta resistencia ingresa por la parte de abajo, acá se pone un más. El otro extremo será el menos. Y luego vamos a tener que recorrer el circuito visualmente y vamos a tener que ir sumando o restando tensiones, voltajes. ¿Qué criterio vamos a emplear? El siguiente. Si yo voy del más al menos, resto. Y si voy del menos al más, sumo. ¿Entendiste? Si voy del más al menos, resto. Si voy del menos al más, sumo. ¿No lo entendiste? Mirá acá. Tenemos una batería. La batería tiene voltaje, o sea, establece una diferencia de potencial que hace que circule corriente eléctrica por este circuito. Entonces fluye corriente, ¿listo? Tenemos una corriente que fluye por nuestro circuito. Esta es la corriente I. Como está en serie, la corriente es la misma. Por ejemplo, si la intensidad de corriente eléctrica I es de 3 amperes, bueno, 3 amperes. Bien, vamos a ponerle signos. La batería siempre da igual, o sea, la patita esta larga, esta línea más larga es el positivo y este es el negativo. Acá no hay discusión, o sea, va siempre igual. Lo que sí tengo que aplicar esto es en las resistencias. Fíjate, donde ingresa la corriente se pone un más, el otro es el menos. A R1, fíjate, le está ingresando la corriente acá, acá se pone el más. Y acá el menos. Fíjate, R2, ¿por dónde le está entrando la corriente? ¿Por esta patita? Este es el más. Por acá sale, ese es el menos. Listo. Ya pasamos a la primera etapa, poner los signos. Segunda, recorrer la malla. Esta es una sola malla. Hay circuitos de varias mallas. Por ejemplo, si yo te agrego otras resistencias acá, yo estaría agregando otra malla. Imagínate que yo hubiera dibujado esto así. Esto sería un circuito cerrado, una malla, y esta sería la otra malla. Pero no nos vamos a andar complicando. Vamos de a poco. Bien. Vamos a recorrer la malla. La suma algebraica de las caídas de tensión, la suma algebraica de las caídas de tensión debe ser igual a 0 en esta malla. Entonces tengo que poner 0 igual. Ahora vamos a recorrer. Vos podés empezar a recorrer la malla de donde vos quieras, de donde vos se te ocurra. Yo voy a arrancar en la batería. Es como que vamos a ir caminando, imagínense que somos unas personas pequeñitas, que vamos caminando este circuito. Bien. Mira esto. Todo el tiempo mira esto, es importante. Fíjate,
entro a la batería, entro por el menos y salgo por el más. Entro por el menos y salgo por el más en la batería. Entro a la batería. ¿Por dónde ingreso? ¿Por el negativo? Salgo en el positivo. Voy de menos a más. Voy de menos a más. Sumo. Es decir que tiene que ir sumando el voltaje de la batería. Luego sigo caminando y entro a una resistencia. ¿Por dónde estoy entrando? Por el más. Y la recorro y salgo por el menos. Voy de más a menos. Resta. O sea que tengo que restar el voltaje que tiene la resistencia 1. Se puede escribir BR1 o B1 si quiero. Va a ser más fácil que ponga U1. Total, ya sabemos que se refiere a la resistencia 1. Va a ir restando ese voltaje. ¿Por qué no puedo poner R? Porque la resistencia se mide en ohm. Y yo tengo que hacer una operación de suma y restas entre voltajes, los volts. Bien. Luego sigo recorriendo y entro a la resistencia R2. Entro por el más, salgo por el menos. Voy de más al menos, resta. Menos el voltaje que tiene la resistencia 2. Bien, el voltaje de la batería, bueno, es un valor. Por ejemplo, en la batería 9 volt o de 1,5 voltios. ¿Listo? Ese sería el voltaje que tenemos que poner acá. Eso no cambia. Acá puedo sacar ese más, total, ya sabés que acá es positivo, va sumando. Bien, menos el voltaje 1. 1 es el voltaje en la resistencia 1. ¿Listo? Pero vos por ley de Ohm sabés qué voltaje es I por R. I por R. ¿Escuchaste? I por R. El voltaje, te lo escribo acá, la ley de Ohm. Ley de Ohm. Corriente es la diferencia potencial, el voltaje dividido la resistencia. El voltaje, por lo tanto, va a ser la corriente por la resistencia. Y la corriente que pasa se llama I. ¿Por qué resistencia pasa? Por R1. En este caso, bueno, ponerle la corriente 1, pero que es la misma que la 2. Pongo I. Menos el voltaje de R2. Voltaje es I por R. ¿Cómo se llama la corriente que pasa por esta resistencia? I. ¿Por qué resistencia pasa? Por R2. Y así estaría planteada la segunda ley de Kirchhoff en un circuito cerrado. ¿No te dice nada? Bueno, veámoslo con números. Veamos esto con números. O acá podés parar el video y analizarlo y luego continuar con el video. Yo lo tengo que filmar de corrido porque si no mi video duraría 4 horas. Así que, bueno, mirá. Vamos a tomar el ejemplo de la batería. En este caso vale 9 voltios. Tenemos una resistencia. Bueno, la batería no le vamos a poner valor. La batería nosotros desconocemos su valor. Bien. Tenemos una intensidad de corriente que brinda esta batería, que es de 2 amperes. Por lo tanto, van a circular 2 amperes acá, 2 amperes así, y estos 2 amperes van a regresar a la batería. Y atraviesan resistencias, una R1, que vale 10 ohmios, y una R2, que vale 4 ohmios. ¿Listo? Y vamos a plantear la segunda ley de Kirchhoff
¿Bien? ¿Qué es lo primero que tenés que hacer? Poner el signo a la batería. Este es el menos, este es el más. Acá no hay ninguna magia. ¿Listo? No hay nada raro. Signos a las resistencias. Por donde ingresa la corriente, va un más. La corriente ingresa por este lado, acá va el más, acá viene el menos, por lo tanto. Por acá ingresa la corriente, por acá sale la corriente. Planteamos la segunda ley de Kirchhoff, la suma algebraica de las que hay tensión a lo largo de una malla o circuito cerrado, vale 0. Lo voy a escribir en verde. 0 igual. Empezamos la batería. Voy del menos al más. Recuerden que voy recorriendo el circuito. Voy del menos al más. Sumo. Luego, vengo a la resistencia. Voy del más al menos. Voy del más al menos. Resto. Menos el voltaje de la resistencia 1. Sigo y entro a R2. Voy del más al menos. También va a restar el voltaje, pero de la resistencia 2. ¿Tengo el valor de la batería en este ejemplo? No lo tengo. Lo tengo que averiguar. El voltaje 1, el voltaje de esta resistencia, lo puedo averiguar. La corriente que le pasa por la resistencia 1. Bien. Menos el voltaje 2, este. El voltaje de esta resistencia va a ser la corriente que le pasa y por la resistencia R2. Ahora vamos a darle valores. El voltaje de la batería no lo tengo. Voltaje total aplicado a este circuito no lo desconozco. La corriente que pasa por acá, ¿cuánto pasan? 2 amperes. ¿Qué resistencia? 10 ohmios. Y esta resistencia, ¿cuánto vale? También 2 amperes, en este ejemplo, 2 amperes. Por la resistencia 2, 4 ohmios. Vamos a resolver. 2 por 10, 20. 20 volts, 20 voltios. Menos 2 por 4, 8. Pero amper por ohm, vos sabés que esta cuenta es de volt. O sea, esto dan voltios. ¿Listo? ¿Qué hacemos ahora? Hay que resolver eso. Esto que estoy borrando, te conviene tenerlo anotado en tu carpeta para que sepas, después no te lo olvides y no tengas que andar buscando en el video. Bien, entonces tenemos voltaje total, que es el de la batería, menos, fíjate, menos 20, menos 8 volts, menos 28 voltios. Menos 28 voltios, si lo pasamos hacia el otro miembro, queda sumando. ¿Qué significa? Que el voltaje de la batería es de 28 voltios. En este caso nos permitió determinar el voltaje. Podemos aplicar para un montón de cosas a esta segunda ley. Vamos a dar otro ejemplo. Vamos a dar otro ejemplo. Mirá, vamos a plantear ahora la segunda ley de Kirchhoff, pero para que nos permita calcular la corriente. Este es R1, este es R2, este es R3. R1 vale 2 ohmios, R2 vale 5 ohmios y R3 vale 7 ohmios. ¿Ves?
y la batería vale 9 voltios. 9 voltios. Bien, esta es la batería. Y vamos a plantear la primera ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff. Perdón, discúlpenme la distracción. Bien, fíjate, ponemos los signos a la batería. Más, este es el menos. Eso lo sabes, ¿no? Que este chiquitito es siempre el negativo. Siempre. Bueno, signos a las resistencias. A eso sí tenés que saber la convención. Por donde ingresa la corriente es el más. Cuando sale es el menos. Fíjate que la corriente va a circular así. Esta va a ser la corriente. En este caso no tenemos diferentes corrientes. Siempre la misma corriente porque están las resistencias en serie. Bien, planteemos la segunda ley. Tiene que dar la sumatoria algebraica de las corrientes, de las tensiones, debe dar 0. ¿Qué necesitamos antes de plantear la segunda ley? Poner los signos. Por donde ingresa la corriente se pone un más, por donde sale un menos. Por donde ingreso más, por donde sale un menos. Por donde ingreso más, por donde sale un menos. Empecemos a recordar desde la batería. Voy de menos a más. Yo voy de menos a más, sumo. Más 9 voltios. Esta vez tengo el valor de la batería. Después voy de más a menos, resta. Menos el voltaje de la resistencia 1. Ahora voy a recorrer, entro a la R2, entro por el más, salgo por el menos. Pues de más a menos, resta. Menos el voltaje de la resistencia 2. Luego entro a R3. Voy de más a menos, resta. Bien, vamos a escribirlo de otra manera. 0 igual a más 9 voltios. Si quiero este más no lo pongo, para no confundirlos. Ahí no aporta nada. Menos. Voltaje 1. La ley de Ohm. U es igual a I por R. Corriente por resistencia 2 ohm. ¿Lo ves? Voltaje 2. ¿Cuánto va a valer? I por R. ¿Qué corriente? I. ¿Qué resistencia? R2. 5 ohmios. Menos. Voltaje 3. ¿Cuánto vale voltaje 3? I por R. ¿Qué corriente pasa? I. No tenemos el valor. ¿Qué resistencia? R3. 7 ohms. ¿Puedo agrupar, hacer algún tipo de operación acá? Y fíjate, matemática. Por ejemplo, cuando vos tenés 2x más 3x, ¿qué haces? Sumás. 2x más 3x, 5x. Y si es menos 2x menos 3x, menos 5x. Bueno, acá tenés que hacer lo mismo. 9 volts no se puede agrupar con nada. Pero estas sí se pueden agrupar entre ellas. Fíjate que todas tienen I. Y ahí sería la X de matemática. ¿Lo ves? Vos si querés puedes sacar factor común. I. Vamos a sacar factor común que va a ser más fácil para que lo entiendas. Y factor común. Entonces te va a quedar 2 ohm. Te va a quedar más 5 ohm. Más 7 ohmios. Si no lo entendés así, decís, pero estás complicado. Bueno, hacer la resta. Menos 2 ohm. Menos 5 ohm. ¿Cuánto da? Menos 7 ohm. Menos 7 ohm. Menos 7 ohm. Menos 14 ohmios.
Y esto es lo mismo. Sumamos 2 más 5, 7. Más 7, 14. Es decir, pasando limpio te va a quedar. Lo voy a escribir acá arriba, en color rojo. Nos queda, de acá nos queda 0 igual a 9 volt menos 14 ohm por la corriente. Da lo mismo la corriente que vaya acá adelante o atrás. La propiedad conmutativa. No cambia. Bien, vuelvo para atrás porque acá esto me quedó. Cuando vos haces esto, vos, si no entendiste factor común, no importa. O sea, sí importa, el de matemática me retería. Pero trato de tratar de hacerte entender esto. Mirá, fíjate, esto es como que tuviera menos 2x, menos 5x, menos 7x. ¿Entendés? Menos 2x, menos 5x, ¿cuánto da? Menos 7x. Menos 7x, menos 7x, menos 14x. Pero en vez de poner x, es la corriente I. Bien, llegamos a eso. Hay que despejar acá. Este término está restando, puede pasar sumando hacia el otro lado, hacia el otro miembro. Entonces nos quedaría más 14 ohm por la corriente igual a 9 voltios. Y de acá despejo para obtener la corriente. Entonces me queda los 9 volts, 14 ohm, está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, ahí hacemos la cuenta, agarramos la calculadora, 9 dividido 14 me da que la corriente por este circuito es de 0,64 amperes. Es decir, que cuando utilizo una batería de 9 voltios y tengo este circuito cerrado formado por una resistencia de 2 ohmios, de 5 ohmios y de 7 ohmios, la intensidad de corriente que fluye es de 0,64 amperes. Esto es aplicando la segunda ley de Kirchhoff. O sea, vos lo puedes hacer más fácil por otro camino. Pero yo lo que quiero que aprendas es a emplear la segunda ley de Kirchhoff. Por eso me tomé mi tiempo de explicar este ejercicio que se puede resolver por otro lado, más fácil que esto. ¿Por qué no elegí el camino fácil? Porque yo necesito que sepas aplicar la segunda ley de Kirchhoff, porque después te vas a contar con circuitos complejos en otros espacios o en este mismo, y no vas a saber aplicarla. Necesitas aprender sí o sí a aplicar esta ley tan importante en los circuitos eléctricos y electrónicos. Bien. Ahora voy a borrar y voy a brindar otro ejemplo. Corto el video y grabo otro ejemplo.